Mobbing, acoso psicológico en el trabajo. ¿Qué es el mobbing? Se conoce como mobbing o violencia psicológica a la suma de acciones hostiles que son dirigidas hacia una determinada persona dentro del entorno laboral. Las mismas pueden ser provenientes tanto de un jefe como de los mismos colegas. Estos actos, que buscan desestimar y humillar al trabajador, deben ocurrir por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses. Se lleva a cabo tal hostigamiento que repercute profundamente sobre la salud psicológica y la capacidad de empleabilidad del sujeto. ¿Dónde? Este fenómeno tiene lugar en el ámbito de trabajo de aquel que es afectado. Por esa razón, son las mismas personas de ese entorno quienes buscan desestabilizar al trabajador mediante ataques emocionales y psicológicos. ¿Cómo? El acoso psicológico se manifiesta a través de diversas maneras. Mobbing vertical. El acosador ocupa un puesto jerárquico superior o inferior al de la víctima. Por esa razón se diferencia el mobbing ascendente. Sucede cuando uno o más empleados acosan a un superior, y el mobbing descendente, que sucede cuando quien ocupa un puesto superior acosa a un subordinado. Mobbing horizontal. Existe una relación de iguales entre el acosador y el afectado, ya sea porque ocupan cargos jerárquicos similares o porque son compañeros de trabajo. Mobbing estratégico. El acosador abusa de su posición de poder para hostigar al empleado con el fin de que éste abandone su trabajo. De este modo, el empleado renuncia voluntariamente a su puesto, por lo que no recibe indemnización por despido. Mobbing de dirección. La dirección de la empresa es el acosador que hostiga a los empleados mediante amenazas de despido para fomentar el miedo y aumentar la productividad. Además, esta clase de intimidación psicológica es una herramienta para descartar a aquellos empleados que no resultan útiles para la cúpula directiva. Mobbing perverso. El acosador es simplemente caracterizado por su personalidad perversa o manipulativa, siendo así que es muy difícil erradicar el problema debido a que la acción de hostigar a otros es propio de la persona. Mobbing discriminatorio. El acoso ocurre por una cuestión de diversidad, es decir, por el hecho de que un empleado es diferente al resto. Las razones del acoso pueden ser por edad, sexo, apariencia física, enfermedad, creencias religiosas, ideología política, condición sexual, etc. Mobbing disciplinario. La empresa es el acosador que infunde miedo en sus empleados a través de amenazas con el objetivo de que no se cuestionen las decisiones y acciones que lleve a cabo la empresa. Ejemplos de mobbing. Algunos de los ejemplos que podemos decir del mobbing psicológico son: dirigirse a un trabajador mediante gritos, insultos, amenazas y en continuo tono despectivo. Asignar tareas de escaso valor a un trabajador o dejarle sin nada que hacer, como excusa para alegar posteriormente un bajo rendimiento. Criticar el trabajo de una persona de forma sistemática y destructiva, con el objetivo de rebajar su seguridad y autoestima. Magnificar errores insignificantes, tomando medidas desproporcionadas ante cualquier tipo de fallo. Aislar al trabajador del resto de compañeros. Hablar mal de la persona a su espalda o difundir rumores. Despreciar cualquier opinión de la víctima o impedirle expresar sus valoraciones personales. Hacer continuas bromas de mal gusto, comportarse de forma irrespetuosa. Atacar su vida privada, su modo de pensar o convicciones personales. Por último, recomendaciones de Iñaki Piñuel y José Luis Uriz, expertos en este tema. Identificar el problema. El trabajador debe estar informado por su propia cuenta del problema. De esta forma, será más fácil de identificar y así solucionarlo. Documentar y registrar las agresiones desde el inicio. Es muy importante hacer públicas las agresiones que se reciben en la intimidad y comunicarlas a compañeros, amigos, pareja, etc. Defensa individual. Se puede aprender estrategias para frenar el acoso laboral en sus primeras fases y responder de manera firme y activa al acosador. Hacer frente al problema. El acosador, en el fondo, es cobarde y débil, necesitando adoptar una posición hostigadora para así sentirse fuerte. Debemos afrontar el mobbing asertivamente y de forma directa, ya que es la única forma de hacer recular al hostigador o, en todo caso, protegernos emocionalmente y defender nuestros derechos, y así mantener nuestra dignidad y autoestima. Por lo tanto, debemos dar respuesta a las calumnias y críticas destructivas con asertividad. Contar lo sucedido dentro del ámbito laboral. Puede ser en la misma empresa, a los superiores jerárquicos o al personal de recursos humanos, en los sindicatos
o en la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo. El teléfono es 0800-666-4100 y el mail violencialaboral@trabajo.gov.ar. Todos los días alguien es víctima de mobbing. Que el acoso laboral no sea parte de tu rutina.